Bienvenidos a TV Mundo Perú, a su programa Hora 5 a nivel nacional. Estamos en el canal de los emprendedores y hoy día me visita dos grandes literatos, un gran abogado y un gran poeta y escritor. Pero antes quiero saludar a mis auspiciadores, al partido político Cambio Social, partido político fundado por empresarios de Gamarra a nivel nacional, buscando la paz social. Un partido que cambiará la vida de todos los peruanos. Gracias, Cambio Social, y a su fundador, el señor Carlos Guevara Estela. Y también quiero agradecer a Ternos Docran, gracias Marco Alpaca, Centro Comercial Gama, Ternos Docran, Vista la Elegancia, y a Pisco Campo de Encanto, qué gran pisco del Máster de Estiles Carlos Romero, y también a Hotel Zucalí en Huaraz. Y hoy día, como decía, nos visita un gran escritor. Estudió en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. Él es Francisco León, y también el titán de la política, el señor abogado, escritor Percy Vilches Salvatierra. Y con ellos vamos a conversar y a hablar de temas diversos. Pero antes quiero decir que nuestro amigo Francisco León es su 30º libro, su libro número 30, que hoy día va a hablar con el señor Percy de otras cosas también. Y para ellos doy un fuerte aplauso. Acá me visitan unas pequeñas personas que nos están observando. Y los dejo con Percy Vilches y Francisco León. Gracias por la bienvenida. Siempre es grato compartir este espacio, Richard. Bueno, se ha convocado para hablar de literatura, una ocasión excepcional y propicia, pese a todo, con el acontecimiento de la muerte de Vargas Llosa, que quieras o no, marca un hito en el curso de la historia de la literatura, por lo menos de la literatura peruana. Literatura a nivel mundial, los principales diarios y escenarios del mundo se pronunciaron sobre este acontecimiento. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar sobre ello. Parece que hubiera una sombra luctuosa. Este día también ha fallecido el Papa, ¿no? Francisco I, Bergoglio, que casualmente nos congregó en una oportunidad que hicimos un libro con Francisco, que vamos a relatar esa anécdota en breve. Y finalmente, como ya había anunciado nuestro amigo Richard Villanueva, vamos a departir de algún modo amplio sobre esta novela, que es el libro 31º de la producción de Francisco. Entonces vamos a empezar. Desde ya anticipo que, bueno, seguramente va a haber opiniones muy discrepantes, pero precisamente eso es algo que yo siempre saludo cuando tengo una interacción con un intelectual, con un escritor. Así que empezamos. Bueno, ¿qué tal, Percy? Muchas gracias por la invitación. Agradecido a ti, a Richard, a TV Mundo Perú, al programa Hora 5 también, por este espacio que se me está dando para expresar mi parecer sobre los temas culturales y literarios ya mencionados y sobre mi nueva novela El alma de los muertos, ¿no? Una novela histórica. Entonces, Vargas Llosa se ha muerto y causó un tremendo revuelo en las redes, entre los escritores. Casi todo el mundo se veía en la obligación, en la necesidad de escribir. Creo que tú no has escrito nada sobre ello y vi un parecer. Otros escritores se resistían también a escribir. Ahora, yo como expuse, pueden buscar en Google, por lo menos en 2 o 3 artículos, o sea, hice la exposición acerca del mérito de Vargas Llosa, que realmente yo había escrito una oración fúnebre, un epitafio adelantado cuando él expresó su retiro acerca de esta novela, Le dedico mi silencio. Y es increíble porque aún con todos los errores y equívocos que se le puedan señalar, el hombre se murió escribiendo e intentando en una última producción, que él tenía como 80 y tantos libros, es que hacer lo que mucha gente rehúye en la literatura, que es establecer un compromiso con su nación. Pero como acá no hay una identidad nacional definida, ni hay un proyecto nacional centrado en nadie que quiera o que pretende ejercer el gobierno, el otro tuvo que morir si tuvo que intentar ser un pensador, ser narrador, o sea, dedicarse a actividades que en sociedades bien constituidas van por caminos distintos. Hay pensadores, filósofos, gente importante, se preocupan por el país, y hay otros que solamente se pueden dedicar a hacer arte. Acá no. Lamentablemente todos nuestros escritores, nuestros hombres públicos en el curso de nuestra historia, todo el mundo ha tratado de ser al mismo tiempo un artista y un hombre público, un político. González Prada, que fundó partido, el mismo Mariatti, que dejó la poesía para volverse un teórico político. Magda, ¿no? Portal, que lo obligaron a dejar la poesía, Torre además, también, claro. Luego Magda, claro.
con la gran confrontación que hace, creo que en el segundo Congreso aprista, ¿no? Que mandan que las mujeres... Es una anécdota que siempre me gusta contar, que tú Claro. también eres especialista Sí, en sí. tema del hambre, ¿no? Y le dice, ya, no quiere considerar a las mujeres y dice, no me quiere dejar hablar, usted es un fascista, se lo gritó delante de todo el mundo, increíble. Claro, es que no tenían voto las mujeres, pues no tienen derecho a Claro, voto, ¿no? querían que sean simpatizantes. Claro. Por ejemplo, entonces pueden buscar en Google la valoración estética acerca del Le dedico mi silencio, luego pueden buscar también esta aproximación que hice política acerca del fariseísmo político, de esta falsa moral de multitud de gente que se creen los abanderados o los defensores de la moral, y todo es una tira de sinvergüenzas, acá no hay nadie que hable en el orden público de moral. Ahora escucharemos a Francisco también su parecer, que de ya seguramente que es discrepante, ¿no? Respecto a Vargas Llosa, adelante. No, discrepante en qué sentido sería la primera pregunta, ¿no? No, Porque lo que ya, ha dicho de Vargas dilo Llosa tú. yo lo comparto. O sea, Ya, eso de que perfecto. el hombre tiene que ser multifacético, como somos todos en el Perú, por la misma constitución de la nación. O sea, ni siquiera nación, ¿no? De la misma constitución nacional. O sea, cómo está hecho el Perú. Uno tiene que ser malabarista, han mencionado a Aya, a Mariátegui, tiene que ser pensador, tiene que ser escritor, González Prada, también que lo has mencionado, ¿no? Obviamente, en eso estamos totalmente de acuerdo. Sobre si era correcto o no lo que el tipo pensaba y las causas que apoyaban, ahí sí discreparemos, o tal vez no también, ¿no? Pero yo Claro. considero que Vargas Llosa era un escritor formidable con 4 obras maestras. Formidable con 4 obras maestras en esas 4 obras maestras, ¿no? De ahí tiene un montón de libros flojos también, un montón de libros flojos. Y el último libro, pues obviamente ese Le dedico mi silencio, es una desgracia, ¿no? Es un libro, y su teoría, lo más triste de ese libro es la teoría que plantea de que los peruanos vamos a ser todos hermanitos y vamos a ir de la mano por la música criolla, ¿no? Donde la música criolla no representa a nadie. Ese es un tema muy importante que hay que mencionar, porque la música criolla fue una imposición que vino desde el gobierno, ¿te das cuenta? O sea, el gobierno determinó el día de la canción criolla. Entonces, las élites manejan la música criolla, pero la música que representa al Perú es el huayno y sus manifestaciones, no la chicha o lo que sea, no la música criolla. Entonces, ese postulado último de Vargas Llosa, bueno, fue fallido, ¿no? Triste, podemos decir. Y a nivel internacional, Vargas Llosa, pues obviamente era un alfil neoliberal, ¿no? Que defendía las causas más monstruosas que puede haber, pues, ¿no? Pucha, yo leí el libro que hizo tiene un libro sobre el problema de Palestina y Gaza, por Sí, ejemplo, claro. no sé si lo has leído. Sí lo he leído. Conclusiones tibias, obviamente nunca puso el dedo en la llaga, como dijo Prada, ni denunció realmente quién era el que estaba cometiendo mayores atrocidades, ¿no? Entonces, esa es mi postura sobre el tema de Vargas Llosa, y mucha gente, Percy, ha visto, ha puesto sus fotos como si fueran grandes patas. Todos tenemos una foto con Pero Vargas lo hacen Llosa. con toda la gente, ¿no? Sí, es una cuestión, una tendencia del Facebook. Yo no he puesto nada, como te digo, porque no me interesa su muerte, honestamente, porque no es nada mío, ni lo Yo- estimaba tampoco. sí, y claro. yo en vida lo critiqué, pero respeto el proceso de la muerte, el luto de los familiares. Entonces, atacar es cobarde, atacar a alguien cuando ya murió, o hablar de alguien cuando Salvo que no lo hayas está, atacado ¿no? en vida, ¿no? Te Sí, puedes sí. justificar. Yo también lo he criticado en vida Claro. y bueno, realmente cuando he hecho mayores defensas de él es porque a veces me daba la onda de cómo lo atacaba cierto sector del espectro político que me parecía deleznable, ¿no? Pues yo hablaba, o sea, le fastidia Tal el cual. tema este. Flaco, háblame de terrorismo Tal cual, estatal tal cual. estalinista, Ajá. háblame de los crímenes de Fidel Castro. Ahí Exacto. todo el mundo se mete la lengua al bolsillo y no dicen nada. Pero, o sea, Exacto. ahora, lo que tú hablabas de Vargas Llosa, o sea, indudablemente un hombre que forma parte de la sociedad Montpellier, o sea, tiene pues intereses creados, ¿no? Exacto, sí, Sino sí. que yo viva al relativismo, o sea, digo, esta gente acusa, o sea, me parece que no tienen dignidad ni nada para acusar, ¿no? No, ni siquiera por la cuestión bíblica de a ver que lance la primera piedra el que no tiene pecado, sino porque realmente Sogura tiene sinvergüenzas. Viste ahora que Nadine, que en su momento tuvo una prisión preventiva, fue al Tribunal Constitucional, quedó sin efecto, pasa a estar en libertad, se le sentencia lo primero que hace es ir a buscar asilo. O sea, es decir, acreditando que existía el peligro de fuga, requisito primordial para que se establezca una prisión preventiva, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hace? La gente decía cuando fue lo de Alan García, pero ¿por qué se va a ir a refugiar, no, a Uruguay si es un sinvergüenza, es un delincuente? Ahora esta mujer, al otro ni siquiera lo habían sentenciado nada. Esta mujer sentenciada y todo, corre a buscar un asilo político que no corresponde. Y lo porque están ninguna- romantizando, además, Es una ¿eh? delincuente común. Te das cuenta que lo están romantizando. Por el supuesto. tema. Sí. Entonces, para ellos, en ese caso, sí era válido. Entonces, Sogura tiene sinvergüenza, pues, o sea, tiene que decirse, así como el fujimorista es un sinvergüenza, o sea, toda esta mancha de gente son tan sinvergüenzas. O Susana Villara no es tan o más corrupta que cualquier fujimorista. No hay que ser tan desgraciado. ¿no? Totalmente de acuerdo en eso. Justamente Ahora- esa es una de las cosas, Parsi, te comento, que me ha traído a presentar, digamos, a hablar de la novela contigo, porque aquí lo que falta, tú lo has dicho, son grandes pensamientos para hacer grandes producciones, grandes obras. No hay grandes pensamientos, pero tampoco hay grandes ambiciones relacionadas con el valor de decir la verdad, ¿no? Porque mucha gente acá, sabes cómo es el mundillo literario, ¿no? O sea, la gente realmente todos son
qué sé yo, ¿cómo podría decirlo elegantemente? Dilo de la manera más... Ayayeros, no sé, más o sea, descansada. CPP, o sea, hasta que la gente anda esperando que algún pope de la literatura haga un movimiento para todos ir detrás, como carnero. Nadie tiene una voz propia para decir, esto es así porque yo lo creo y lo defiendo, así te he equivocado. Y mal ¿no? que bien, el Claro. viejo se ha muerto y se murió diciendo lo que quería, con intereses creados, Totalmente, haciendo lo que él sí, quería. sí, exactamente. Por lo menos. Eso lo reconozco, ese valor de decir lo que quería, equivocado o no, era su postura, con intereses creados que todos los tienen también, ¿no? Pero sí. Pero tal cual, pero el peor son sus No ha seguidores. sido ¿te das grandioso, cuenta? ¿no? Porque luego, digamos, uno que era grandioso hubiese dicho, de los Bills en adelante, y si todo esto tira de gente, son mediocres, o sea, no puedo apoyar a ninguno, ¿no? O sea, Claro, someterse tal cual. al dictamen democrático farsante de que hay que escoger el mal menor, pues no corresponde, ¿no? Un pensador que se pone en sus hombros a la nación debe estar por encima de ello. Pero incluso en la constatación de ese fracaso, que lo señalo en mi ensayo sobre Le dedico mi silencio, que coincido contigo en el tema de que es fracasado el hecho de vincular a la canción criolla, aunque sí discrepo que el Uruguay lo represente al Perú, o sea, enteramente, porque son zonas, pues. Como la canción criolla creo que representa quizás Minoritario. una zona urbana, costeña y circunscrita hasta la década del 70, ¿no? Que luego no ha tenido pues mayores adelantos ni exploraciones. No es como el tango, ¿no? O sea, nosotros Claro. no tenemos un Piazzolla, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Entonces Sí, no ha sí. habido una evolución. Tampoco tenemos un Bob Dylan que recopile dentro de una onda Woody Guthrie, rockera por ejemplo, claro. toda la cosa Ajá. de las canciones de protesta, Sí, el sí. guayno, la música criolla, la música de la selva, porque realmente Dylan que hizo... Mira, Percy, la Somos selva no admiradores la, de no Dylan, la hay de todo, mencionan, ¿no? ¿ah? ¿Te das cuenta? La selva No, está no. veladísima también. O sea, la música de la selva, quién sabe cuál es, ¿no? Sería O la el primera folclore, pregunta. la literatura de la selva, o sea, Claro. Salvo Calvo, pues que hace sus exploraciones, ¿no? En Inomoxo y todo lo demás. Luego es bastante restringido el alcance de... O sea, si no fuera por Calvo que hace esas exploraciones prácticamente entre la plana mayor o en la primera plana de la literatura nacional no aparecería más, ¿no? Pese a esfuerzos Sí, sí. como lo de Carlos Reyes Ramírez y el grupo Urcututu, que casualmente tiene como 3 o 2 premios Copé de Oro, pero la historia de los premios es algo que quizás comentamos Algo más que adelante. podemos ¿no? hablar también, claro. Porque no necesariamente son, pues, símbolo de un triunfo. Como te digo, estos muchachos han tenido 2, porque son Reyes Ramírez y Ana Varela Tafur. Son buenos poetas y me hablan de la selva, pero no tienen mayor alcance. Percy, ¿no? mira esa frase que has dicho, me ha gustado. Un premio no es precisamente, digamos, sinónimo de un triunfo, ¿no? Esa es una frase muy buena que da para reflexionar cómo se elaboran los premios. Los premios están direccionados todos. Argollas, Camarillas, direccionan los premios, ¿no? Entonces es bastante interesante porque incluso las grandes editoriales ya tienen, o sea, te voy a publicar a ti y automáticamente vas a ganar acá, ¿no? Te das cuenta Pero tú crees que cierras el todos los círculo del premios, mercado. habrá un alto porcentaje, Hablo supongo del algunos Perú, no tanto. sobre todo. Hablo del Perú. Y en el extranjero también varios, porque son una desgracia los últimos Alfaguara. Pero no, También. olvídate, el premio Biblioteca Breve, que gana Vargas Llosa, también estuvo en algo con esto. El mismo Rómulo Gallegos, hay historias que incluso había un compromiso de Vargas Llosa conceder la plata Claro, a la revolución. No sé si a la No, propia yo Casa de hablo las de los Américas premios en o a un general. sitio, o Ahí no sea, estaba en hablando de general, ¿no? derecha ni de izquierda, hablo en general de los No, premios. en general. Claro, sí, sí. Porque Barral no se va a decir pues, que estaba ahí Tal con cual. la revolución. No te hablo más bien que el premio era el Rómulo Gallegos y vinculado a la gente que estaban pues en Casa de las Américas En en un Casa de las apogeo Américas. en esas épocas, pero Ajá. con ahí de Santa María, toda esa mancha. Por ejemplo, tú vivo creo te has presentado un par de premios ahora último y vemos que gana cualquiera Sí, con sí, tal cualquier cual. cosa. Me presenté al Premio Nacional de Literatura con esta novela que ves aquí, ¿no? De 700 páginas. Y sí, yo también he visto que los que han ganado, honestamente, no... En una competencia limpia, sin amiguitos adentro, no me ganarían, ¿no? Y lo digo O sea, tú claramente. dices que no te aguantan un round, así digamos, Claro, más así descaradamente. hablando en los términos de Pugilísticos. pugilísticos de Hemingway. Hemingwayano, claro. Como, exacto. o Que sea, ahora hay una la verdad. serie en Paramount 1923 que ahora los protagonistas es el mismo Hemingway, pero más pintón y metido más romántico, ¿no? Que se Ya. llama, es del universo de Taylor Sheridan. Pero, y trágico también, como era Hemingway. ¿No? Qué buena referencia de Hemingway Sí, a quien sí. se debería tener más presente, ¿no? De tantos escritores tan aburridos y Es que mira, ¿te encorsetados acuerdas en lo su que decía vida Bolaño, por mediocre, ¿no? ejemplo? Percy, sí, lo que decía Bolaño, si vas a contarme tu vida, que tiene que tener el escritor, ¿de acuerdo? Que decía que Ser Priapo. tienen pene de 30 centímetros, haber sido puta la O escritora ser y Casanova, después, y sí, o después tener una haberse vida regenerado, extraordinaria. ¿no? Entonces, eso Pero es lo también... que dicen todos los grandes artistas. Sí, porque, o sea, ¿Viste pero la ¿qué es lo que se está película escribiendo ahorita, por ejemplo? A Complete Unknown, ¿no? O sea, Claro. de Bob Dylan, Ajá. ¿no? Con Timothy Chalamet, que hace de Bob Dylan, y ni bien el otro llega a Greenwich Village y se pone a hablar con Joan Baez, ¿no? Y le dice, o sea, el loco empieza a mentir que venía de la feria, de Freaks, ¿no? Del Freak Show, de los Claro. carnivals en inglés esa frase. Carnival. Entonces, esta feria de fenómenos, y le dice, acá, sea como sea que vas a proponer tu arte, tiene que ser extraordinario. No puede ser una cosa
que puede ser cualquiera. Y la chica le dice, pero Sinatra, le dice, pero la voz de Sinatra no es de este mundo. Claro, es extraordinario. ¿No? Claro. O sea, ¿para qué hacer arte y ser una persona común y corriente? Qué horrible. Sí, ¿no? Claro. Y eso es lo que está pasando mucho ahorita con Todo el algunos mundo libros que tú has quiere ser criticado, escritor, por ¿no? ejemplo. Claro. ¿Sabes de qué libros te hablo, no? Que tú has criticado, que sí, aburridísimos. Bueno, tú sabes que hice algunas críticas en su momento antes de retirarme de la literatura y que fueron muy escandalosas, pero, oye, es increíble. O sea, no hubo ni 2, 3 críticas más, ¿no? Y fue premio Alfaguara, era un desastre. Ajá. Ahora, claro. estos premios que han salido ahora último, encima con unas victimizaciones que no correspondían, también un puro llanto, ¿no? Que Claro. no le querían dar el premio. Ya habían salido premiados y decían que no le daban el premio. Pero eso también parece una reflexión corta, nada más. No. Tú sabes quién te va a dar el premio, si no estás de acuerdo no postules. Pues, Claro. O sea, es bien loco, ¿no? O recíbelo y niégalo. Y claro. Como hizo con Sartre. justamente Claro. te iba a mencionar a Sartre, sí, tal cual. Sino que parece acá la gente que estudia teoría literaria, pero parece que no saben nada más que de teoría literaria y escribir minucias, loco, ¿no? Escribir minucias, ese es algo interesante, ¿no? Bueno, es algo que no pasa con la novela, justamente, que tú ya la has leído, ¿sabes? Alguna Claro, pregunta que me tengas que hacer, Es un ¿no? intento de lo que recuerdo, es una proyección total, una novela total, que ahora incluso dicen que como se ha muerto Vargas Llosa solamente queda espacio para la diversidad. Es mentira, o sea, la cosa de la totalidad no es porque uno diga la novela total, o sea, las novelas totales se han escrito siglos antes de que aparezca la teoría digamos, del siglo XX, de la novela total, ¿no? Es como cuando habla lo de Hora Cero, el poema integral, o sea, no se pasen, ¿no? O sea, la gran poesía ha sido total siempre, o sea, que es Dante Alighieri, ¿no? O que Claro. William Blake, que Robert Browning, dramatis personae, ¿no? De Robert Browning, etc. Entonces, la proyección de una novela total en el país siempre ha sido un lío para los escritores, en general por la falta de ambición, ¿no? Seguramente vas a coincidir. Y luego también por el estigma vargasllosiano de una sujeción al realismo que creo que ha hecho mucho daño. Ahora, de lo que yo no estudio en literatura, pero veo que hay diferentes manifestaciones en géneros como la ciencia ficción, ¿no? Daniel Salvo, otros muchachos que están agarrando esa onda, o quieren agarrar la fantasía heroica, toda la cuestión genérica, pues, ¿no? El terror. Y tú, que también eres aficionado a esos géneros, porque nos conocemos tiempo, ¿no? Lo sabemos, has tratado, creo, de conciliar esa pluralidad de géneros a través de tu propuesta. Exacto, sí, en la novela vas a encontrar todo eso y aparte vas a encontrar mitología de las 3 regiones del Perú, porque lo que estaba buscando también es lo que siempre menciono, como que centrar un camino para lo que es la novela regional, pero la nueva novela regional. O sea, esa es la ambición también, generar, marcar la ruta para el nacimiento de la mal llamada, además, literatura regional, que simplemente te estaba explicando que para Pero mí... Faulkner sería un referente de una literatura total, regional, ¿no? Total, exacto. Parte de un condado mínimo, Ajá. pero que es universal. Exacto, García Márquez también, ¿no? O sea, pero aquí en el Perú, o sea, eso es lo que algunas veces los propios escritores se constriñen, no quieren ir más allá, ¿no? Entonces sí, hay que ir más allá. Entonces esa es la propuesta con El alma de los muertos. Y tiene todo, tiene terror, fantasía, o sea, no se queda en una sola cosa. Y aún así me acuerdo que en una oportunidad, no sé si lo recordarán, me dijiste que yo me estaba todavía como que reteniendo, midiendo un poco, conteniendo fue la palabra con esta novela. Claro. Hasta Le lo pasa recuerdo. a todos los peruanos. Mira, yo mismo cuando escribía, o sea, siempre cuando hacía poesía trataba de ser lo más realista posible. Me aparecía una cosa visionaria y decía, oh, y esto lo ponía como al margen. Claro. Hasta que mi último libro lo solté plenamente visionario, ¿no? Bueno, como ya me partía no lo publiqué, pero se llamaba Visiones, pues en los ojos de la esfinge, todavía peor, ¿no? Sí, Hay sí. como ese prurito, creo yo, en el peruano en general, por evitar. Es más, ¿no? O sea, quizás sea hasta un exceso de machismo, ¿no? Porque o sea, Vargas Llosa era hasta manerado para hablar, era fino, ¿no? Pero él es un matón al lado de tantos otros escritores. Es un matón. Y le pegó al otro, ¿no? O sea, Sí. a García Márquez. Claro. O sea, era un machista, ¿no? O sea, un hombre a la antigua. O sea, inclusive Pero sí, mira, parco, ¿no? Justamente eso es una cosa que yo he querido evitar en la novela, eso sí. O sea, porque ahora hay que hacer novelas políticamente correctas. ¿te das También, cuenta? qué feo. La gente ya no tiene sexo, la gente no tiene sangre, la gente no caga, la gente no habla feo, la gente no le pega a su mujer, qué sé yo. Entonces, yo Y he todos son tratado- moralmente correctos. políticamente correctos. Todos tienen una postura que es la que debe ser, además, ¿no? O sea, no puedo yo tener, por ejemplo, un héroe que Le sea... has qué hecho sé una yo, apología a un nazi, a un torturador. pero miran, de la el policía, libro de del Bolaño ejército. de la literatura nazi, ¿no? O sea, se podría ser, un personaje puede ser nazi, puede ser antropófago, puede comer fetos en la mañana si quiere, pero puede ser a su vez una persona que hace causas sociales. Eso para mí, esa contradicción hace un gran personaje, lo enriquece. Claro. Como justamente la película argentina que me pasaste hace poco, el tipo es el tanguero. No,
Estaba buenísimo. Ese que lo Del cuchillero. Sí, que lo Caramelí. identifica a Ventarrón, ¿no? Entonces Claro. ese tipo le pegaba a su mujer, era un hijo de puta, hablando claro, ¿no? Pero sin embargo, al final esos actos de grandeza que tiene con el joven, te das cuenta cuando entiende la nada, Pero lo eso ayuda. Pero eso pasa con Borges. No, Borges, ¿qué ese, exactamente. ¿Qué es de Martín Fierro, no? Ajá. El Isidoro Cruz, toda esa gente, ¿no? Sí, todos sus cuentos del cuchillero de Borges, ¿no? Claro. Sí, eso es lo esencial. O sea, Son gente lo peor que en un momento tiene como una epifanía épica, ¿no? claro, aparte de una cosa, Percy, que la realidad es más grande que todos nosotros juntos. Entonces no podemos limitarnos solamente a escribir cositas que sean políticamente correctas porque ganan premios. O sea, por lo menos yo no lo voy a hacer, ¿no? Hasta que me muera. Yo te pongo acá todo lo que puedas encontrar de hermoso y de monstruoso en la misma realidad. Hay incesto, hay todo en esta novela porque la realidad es así. Y lo que se pueda criticar, yo no lo hago como panfleto diciendo, oye, esto está mal. O sea, si tú consideras que hay machismo, te lo muestro. Si consideras que el esclavismo era malo, te lo muestro para que tú mismo, como dijo Hannah Arendt dice que la novela es la única que nos posibilita juzgar, ¿no? O sea, nos Mira, tú posibilita... que has estudiado en Buenos Aires y que siempre estás atento a las novedades de la teoría y todo lo demás, es decir, tú has estudiado en la UBA, ¿no? Te comento. O sea, ¿qué pasa con la gente que, pese a que estudia literatura, o sea, son reacios a entender que entre la obra y el autor, pues hay un divorcio que siempre es inmenso? O sea, los mayores escritores, los más hermosos escritores que ha habido, son unos hijos de puta todos. O sea, en cambio, y el Vargas Llosa lo reconoce en algún ensayo, ¿no? Sí, y de nada sirve pues que estés lleno de buenas intenciones y que seas una persona preciosamente Claro. intachable en lo moral y tu obra sea estiércol, ¿no? Y que generalmente es así también. Generalmente pasa, ¿no? Para la literatura hay que estar un poco corrompido o podrido, No, el problema, mira, lamentablemente. el problema son los estudios Para culturales. los poetas, ¿no? Sí, sí. Y aparte, Percy, lo que pregunta que me está diciendo de los estudios culturales, ¿no? O sea, y aparte de ahí ya viene un tema ideológico, pues, ¿no? Incluso hay análisis literario del género. Entonces, Pero tú has mucho, estudiado mucho todo influido. eso y no te ha afectado, no te ha porque- torturado como esta gente. Sí, sí, no, es que yo llegué formadito, ya, pues. Si me hubiese agarrado de joven, tal vez, de joven, fácil que sí me Tienes un influía. buen punto, claro. Entonces yo literatura ya treintón. Treintón, claro. pues ya venía bastante deformadito, Yo entonces, ¿no? también hablo de cosas como viejo, porque Claro. cuando fui muchacho vi el currículo de literatura y dije, mejor estudio filosofía, pero no, que no voy a Mira, hacer eso me nada. pasó también. Yo empecé porque no estudié Claro. antropología. Para estudiar algo más serio, ¿no? Claro. Sí, la verdad que suele pasar, señores, pero bueno. Y después derecho y todo lo demás. Claro. Entonces, yendo en este orden de cosas y aprovechando que, bueno, tú eres bastante suelto también para hablar de tus cosas, eso es algo valioso porque un escritor que se va a estar cuidando para que lo aprueben determinado grupo, pues es un Exacto. pobre diablo, ¿no? Claro. Entonces yo te digo, mira, Vargas Llosa se ha muerto y es todo escándalo, que es un liberal o neoliberal, hasta fascista, le dicen que eso no tiene nada que ver, que ha apoyado pues, diferentes regímenes, que todos son oprobiosos, pero acertó en oponerse a Castillo. Yo me puse a los dos, están los documentos en la web, en mi libro, etcétera, pero, o sea, es decir, son cosas que por lo menos sus opositores deberían repensar. Pero yo te digo, y aprovechamos que está presentando también una novela total, el único otro escritor que lo he sustentado en diferentes artículos, ensayos, que le hace frente a Vargas Llosa en niveles de ambición, incluso en un desborde total y de explicación del país mucho más grande, que conversación en la catedral, por ejemplo, que es La violencia del tiempo y Miguel Gutiérrez. Claro. O sea, también hay que dejar de ser caraduras. Veo que hay gente que dice, no, que no era prosendero. Era naturalmente prosendero. O sea, nuestros mayores escritores han sido dos grandes radicales. Oye, en los dos su hijo murió en el extremos. frontón, su esposa también. Claro que sí. eran, En los dos sí. extremos Ajá. políticos que cubren el espectro nacional. Y eso no tiene hay nada ningún que ver con la problema. obra, tal cual. No hay ningún problema. Ajá, claro. El hombre, tú lo recuerdas, ¿no? La primera edición del ensayo sobre la generación 50, un mundo vivo, él señala, Abimael Guzmán era El más grande intelectual, más dice, de los importante. 50, claro. ¿Por qué? Porque lleva a cabo la revolución, pues que ningún otro había hecho la revolución. Ahora yo desprecio a Guzmán, critico a Guzmán, pero estar a favor de la lucha armada y luego estar en la cuenta de que no tienen nada que ver con Sendero, pues es una cobardía, ¿no? Claro que hay el delito de apología al terrorismo, pero póngase a litigar. Es decir, hablen lo que tienen que hablar, Claro. porque también existe la libertad de expresión. ¿No te parece? Tú que has hecho investigaciones de la revolución, de la APRA, del partido de Mariatti. O sea, de los años 20 la revolución es una idea que cursa Sí, y que cursa totalmente, todo el transversales. escenario político nacional. Sí, sí. No hay que ser tan cobarde. Y ¿no? aparte, Percy, la revolución está en los manuales del mismo Lenin y tal, Trotsky. El terrorismo es Y el terrorismo también. parte de eso, te das cuenta, el sabotaje, el terrorismo, la propaganda, o sea, está ahí, ¿no? Son unos hipócritas los que no lo quieren aceptar, por eso que tienen palabras tibias, los de la propia izquierda, para criticar a Sendero. Esa es una papa caliente que les pones. Uno de izquierda, puta, que ha ¿Sabes estado dónde a lo favor de la captas? lucha armada. ¿Sabes dónde te captas esto? Que hace un énfasis de terrorismo de Estado
como si fuera la hecatombe absoluta. Ajá, tal cual. No es mentira que hubo terrorismo de Estado acá. Acá no ha habido planes de exterminio como sí los hubo con Videla, con Pinochet, con cuánta gente. Acá hubo episodios, digamos, negativos, infames, marginales, pero no ha habido pues una política sistemática de exterminio de gente. O sea, está procesando por el tema de Barrio Salto, La Catuta y un par de cosas más. A Belaúnde nadie le procesa por el tema de los cabitos. Y también por el tema de bombardear la selva en el gobierno de Belaúnde. Eso Olvídate. está enterrado, por ejemplo. Le tiraban napalm, Sí. era peor que en Vietnam, y Ajá. contra los connacionales. Sí, sí, pero el viejo lo considera Pero todo el un mundo se olvida. santo. Sí, un santo es el viejo. Izquierdas y derechas se olvidan. No, este es un país de los olvidos y las conveniencias y de los olvidos convenidos, además, parece. Mira, Además, si hace el propio informe de las DBR, o sea, el mayor volumen de crímenes contra los derechos humanos se dieron en el gobierno de Belaúnde. Tal cual. Yo no he visto que nadie sale a criticarlo a Belaúnde. O sea, por volumen, Belaúnde sería peor que Fujimori. Alan García también tiene un paquete muy importante de crímenes contra... Y Paquetazo abiertamente, tiene. ¿no? Con Matía, con el comando Rodrigo Franco, pero en fin. Claro. Entonces lo que iba era, nuestros mayores escritores han sido radicales políticos, pero no solamente ahora con Vargas Llosa y con Gutiérrez. Es decir, todo el tiempo. Hasta el tiempo de González Prada, que es más radical, pero o sea, Claro. olvídate. Era el diablo González Prada para las señoras de esa época. La señora Limeño que- Sí, de se clase media, persignaban exacto. cuando lo veían a González Prada. Eso lo cuenta ella, ¿no? Que se santiguaban las viejas Claro. tías pitucas que tenía en Trujillo pues, cuando se mentaba. Y él se imaginaba que González Prada pues, tenía una voz estentoria, poderosa. Y Otros le leían su cuando lo discurso conocen, porque era tenía una voz melíflula, vocecita. ¿no? Tenía voz melíflula. No, de verdad, otros le leían su discurso. De González Prada era bien, Claro. bien gracioso. La En gente el no sabe Politeama eso. se lo lee Claro. un alumno, ¿no? Ajá, sí, sí. Eso lo cuenta Sánchez, lo cuenta cuánta gente que no le gusta leerlo a la gente por prejuicios políticos. Ese es otro Entonces, tema. es curioso. Mira, ese es un tema, Empezamos por con ese ejemplo. tema. Mira, un tema, hablando de eso, para mí, y yo comparto contigo, creo eso, uno de los mejores filósofos peruanos, el de más ambición y tal, es Antenor Orrego. Orrego, claro. Es un pata olvidado, como tú dices, pendejamente sacan su prólogo de Trilce también de las siguientes ediciones de Vallejo, cuando él fue el que le dio el espaldarazo, ¿te das cuenta? Uno de los que le dio el Yo lo espaldarazo. sé prácticamente todo, aunque tú sabes la posición que también tengo sobre Vallejo, pero que es un poeta muy importante. Siempre me gusta decir que no es el número uno, jamás en el país hay otra gente y a nivel mundial igual, pero sí es un poeta importante en la lengua española, indudablemente. Pero todo lo que le debe al Grupo Norte, a todo el mundo se le olvida, ¿no? Claro. O sea, ella le escribió una obra de teatro defendiéndolo, Sí, Triunfa sí. Vanidad, porque ciertamente lo marginaba algunos espacios sociales, pues Trujillo era una ciudad aristocrática también en esas épocas, ¿no? Orrego pues era un hacendado, Claro. Aya pues era de la Torre, ¿no? Entonces era una gente, digamos, bien selecta, pero que siempre cobijaron a Vallejo y lo impulsaron, ¿no? Con la famosa reunión en el restaurante Yorbos, que tú sabes, has hecho Claro, investigaciones claro. sobre eso, Sí, ¿no? sí. Entonces, ¿qué piensas de eso? Bueno, que sí, que realmente acá se maneja de una manera un poco sectaria todo lo que es la memoria cultural del Perú, ¿no? Y la gente direcciona a los que están manejando ese tema, lo direccionan hacia donde quieren y con todos los olvidos que tú has mencionado y con todas las pasadas por agua tibia que has mencionado, también de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, es bastante mezquino eso de no reconocerle a Antenor Orrego su trabajo intelectual, ¿no? O sea, Antenor Orrego en uno de sus últimos libros del 60 te habla de Krishna, te habla del Bhagavad Gita, te habla de viajes espaciales, el viejo, ¿no? Entonces, ¿quién reconoce eso? O sea, es fantástico, aparte de la teoría estética que trata de manejar y tal, Antenor, ¿no? Pero sí, yo considero que el apoyo a Vallejo fue total de parte de Aya de la Torre, otro marginado también por todos los errores. Es que la gente separa, o sea, no pueden separar al Aya joven, por ejemplo, del Aya viejo que hizo el pacto de Monterrico con el que te escribe el antiimperialismo. La gente como que trata de mezclarlo todo, ¿no? El Como- pacto con Odría, Claro. la convivencia. Pero Sí, sí. el último Aya, que es ya un anciano y que trabaja a partir del velasquismo y también muy criollamente y oportunamente dice, pero Velasco está poniendo en práctica el programa mínimo de los años 30. ¿no? Claro. Pero es que Carlos Delgado... pues, Y era- reimprimen el antiimperialismo que Claro, estaba prohibido por estaba el, prohibido por el antes, área claro, anterior, claro. que era de bien de derecha, estaba prohibido imprimirse, que ¿no? solamente quería pues, que se imponga 30 años de aprismo. ¿no? Exacto, De que ahí es un libro- lo superfluo del debate entre Tausen y Villanueva, ¿no? Que volver a qué obra. Y Sánchez dice, bueno, estudiense las obras completas. ¿no? Claro. Y el prólogo, bueno, también Obra cada uno, completa, pero cada sí, uno mira, muy coyunturalmente te sacando provecho para sí, ¿no? te comento que las obras completas, hay un tema ahí porque los propios apristas tienen la culpa, las obras completas no están bien digitalizadas, es más, no están digitalizadas, te voy a decir, no están al alcance de No todos. son 8 volúmenes, hay más. Sí, hay más, no están bien sistematizados y aparte tú ingresas a las horas de Mariátegui, encuentras cartas con tal, te metes a la tiene un archivo digitalizado muy bueno,
que yo lo utilizo para investigaciones. Del archivo de Haya, que está en Villa Mercedes, los venden los libros en Amazonas, por ejemplo. O sea, Es que tú sabes, o sea por que- la cuestión, digamos, de cautela religiosa, de hacerlo sacro, por lo que pasa casi con los evangelios, ¿no? Entonces hay, Mira, hay claro, derivaciones sí, y filtros y concilios. Estos son los libros canónicos. La Los otros son geografía, apócrifos, la no tiene que ver. geografía es lo que más daño le hace a cualquiera, ¿no? El libro de Martín Vergel, lo recomiendo, que es historiador de la UBA, sobre el aprismo, que es muy bueno, la de mesura, ¿cómo se llama? De mesura revolucionaria se llama el Claro. tema, ¿no? Es muy buen libro, utiliza teorías bastante interesantes, nuevas de la historiografía, para hacer un análisis más real, ¿no? Entonces, Y parte de este proceso político también lo has cubierto de alguna forma marginal o primordial sí. en el libro. No, es que está ahí, hay una parte, hay un homenaje a la Revolución de Trujillo, honestamente, en este libro, un capítulo. Pero digamos que tus adversarios o tus opositores van a decir que secretamente eres un aprista o eres un Se les aprista. abrió el corazoncito a Prista, van a decir, O ¿no? realmente, bueno, estás siendo honesto y ves, No. en el proceso político, pues ha habido manifestaciones revolucionarias casi hasta los años 50, o sea, son 2 décadas de revolución. Sí, tal cual. Aparte hay una cuestión que a mí me parece muy apetecible, este tema de la Revolución de Trujillo, Sí. a nivel de disparador, de imagen Olvidada generadora. por los propios trujillanos. Sí, aparte, ¿quién es la única persona que ha escrito una cosa maravillosa sobre la Revolución de Trujillo? Ha sido Guillermo Thorndike, Thorndike. con El año de la barbarie. Y carajo, acá te estás perdiendo de hacer una obra para llevarla a Netflix, una obra para hacer cine. Es una Todo. obra, es una epopeya, la Revolución de Trujillo. Entonces yo no, personalmente, como yo sí no tengo ningún prejuicio ni me caso con nadie, me parece un tema rico. Entonces dije, no, acá está, hay varias cosas para resaltar acá. Y lo he hecho obviamente con otros nombres, con otros personajes, pero es eso, El ¿no? otro día vi, y la vi de un tirón, por supuesto, una serie, no me acuerdo dónde, pero se llama Un caballero en Moscú, creo que en Disney o en Paramount, que sale Iván McGregor, que es el conde Rostov. Es un aristócrata ruso que en 1913 publica un poema a favor de la revolución. Circunstancia por la cual cuando llega Lenin, ¿no?, en la estación de Finlandia y todo lo demás, y asume el gobierno de los soviets y tal, a él lo eximen de pasar por una cámara de muerte porque le había tirado la onda a pesar de la revolución. Claro. Se salvó. Y hay una historia ahí porque lo había hecho un amigo suyo. Pero él vivía en el hotel El Metropole de Moscú, que es como el Waldorf Astoria, Claro, el Ritz de París, lo máximo. ¿no? El Bolshoi tenía vista de su suite, veía el teatro Bolshoi, lo máximo el hombre, estaba ahí. Entonces, cuando entra el primer revolucionario, a él le dicen, no te vamos a matar porque en 1913 escribiste este poema muy ilustrado, en fin, lo sacan de su suite, lo mandan a vivir a las suites, ni siquiera de los trabajadores, sino que en el tiempo de los aristócratas, donde vivía la servidumbre de los aristócratas, que se vivían a Moscú. Y ahí se pasa como 30 años. Pero te refleja de una manera muy simpática una serie de horrores y el terror rojo de los años 30, ¿no? Claro. Entonces, así se pueden sacar infinidad de historias que no aprovechan los literatos por un sesgo político. No, Yo creo sí. que no aprovechan ni siquiera la propia confrontación terrorista revolucionaria de los años 80, ¿no? Porque no veo que haya tampoco, seguramente por el temor a la apología. Claro, una gran obra, ¿no hay? Claro. No, el Perú es un país por contarse todavía, Percy. También para hacer cine, que yo siempre veo las cosas muy cinematográficamente, grandes historias que no están llevadas al cine, tal vez por imposibilidad técnica, ¿no? Pero esto de Trujillo, por ejemplo, para mí da para mucho, ¿no? O sea, el tema en sí. Más allá de cualquier ideología, la figura, por ejemplo, del Búfalo Barreto, ¿no? Que era un anarquista del Callao, un trompeador, un idealista que se va a vivir a Trujillo y se ve envuelto en esto y adelanta la revolución aún en contra de la orden de todos sus jefes, ¿te das cuenta? Bien anarquista él también, ¿no? Sí, claro. La figura heroica de este tipo también, Tello, o sea, hay muchas cosas para desarrollar. Tío Salavarría, que es una leyenda Claro. de ese partido. Sí, es una partecita, porque mira, el libro empieza con la... Tú sabes que inclusive el Búfalo Pacheco, ya estando viejo, el otro se sometió a su autoridad. Por supuesto. Que no lo conozco esa respetaba a historia. nadie. Claro, en los años 70. Esa es otra historia que la También contaremos. cinematográfica. Un asalto a la Casa del Pueblo. Recontra, sí, con la gente del Comando de América. Y salió solamente Tello con su fierro en la mano, decirle, compadre, si vas a entrar, pasas por sobre mí, algo así. El otro, Claro. a ti te respeto y se quitó. No le dijo. podía faltar el respeto Claro. a la leyenda. Pues es lo que Claro. pasaba, por ejemplo, Una leyenda, ¿te das cuando cuenta? llega la guerra con Chile y estaba Rasuri, ¿no? En su ancianidad, en Pacasmayo, ningún chileno atentó contra Pacasmayo por respeto a Rasuri. Ya ves. Todo el mundo se olvida que era trujillano, porque Pacasmayo es Trujillo. ¿no? Claro. Que es una tierra de cobarde, parece. Hubo hombres como Rasuri, Qué al que se debe la victoria en Junín. Ujú. ¿No? Tal cual. Oye, Entonces, Parcito, te tremendo. comentaba, mira, el libro se inicia con el descubrimiento, un barco ahí, están llevando un virrey al virreinato del Perú, ¿ya? Más o menos. En 1500 y algo, el nuevo virrey va a asumir, pero el barco se hunde porque también pasan cosas mágicas. Se inicia en España, en realidad, con unos guacos que están malditos, una cosa así.
Entonces esos huacos malditos hacen que el barco del virrey, que era un niño en esa época, puta, se hunda y termina así de náufrago en un lugar, ¿no? Y bueno, se van quedando los sobrevivientes y los tratan bien los nativos y se quedan ahí. Se quedan tan bien que deciden, bueno, ¿para qué vamos a ir a Perú? Acá nos quedamos, ¿no? Y forman su paisito ahí. Y no saben que ese paisito que han formado sí pertenecía al virreinato del Perú, pero estaba por una punta, ponte que puede ser Piura, algo así, ¿no? Y desde esa época empieza, a ver, el gobierno del virrey, después va pasando el tiempo, nombran un primer dictador, hay una guerra con los nativos. Entonces se va dando todo un proceso, empiezan a llegar migrantes por los puertos y la vida de todo este país imaginario, porque es un país imaginario, así como Tlön Ugbaro Ruiz Tertiu de Borges, te das cuenta de esa pretensión de crearte, tal cual, de crearte un país de la nada con su propia flora, fauna, costumbres y mete obviamente muchas cosas reales, porque tampoco da la cabeza para hacer todo al detalle. Pero ¿no? hay un punto que se conecta con el virreinato del Perú. Tienen una especie de conflicto en un momento porque son frontera y el virreinato del Perú le quiere cobrar un impuesto y lo bloquea porque estos deciden no pagarle, ¿no? Y se va a una guerra, que es una guerra también absurda, porque todo en este libro, o sea, lo cuento de una manera ridícula para que nos veamos. Es un espejo. Entonces, oye, mira, flaco, como tú dices, no somos nada en el contexto latinoamericano, en el contexto mundial, porque tanta ínfula, ¿no? O sea, para tratar de crecer, o sea, trata de burlarse de eso, ¿no? De las oligarquías, de cómo se construyen las oligarquías, como siempre hablábamos. O sea, todo viene de un robo, en realidad, ¿no? Le robaron la tierra a alguien. Es una cosa bien anarquista. También ¿no? lo dice justamente Gutiérrez, y le saque el ancho a mi familia, además, en la violencia del tiempo, pero aún así lo... Ah, los León Seminario. Sí, obviamente, pero aún así me refiero que hay gente que ha hablado de eso, ¿no? Entonces, así va el libro, va transcurriendo hasta la década del 30, más o menos, que ya se destruye todo el país, ¿no? O sea, y bueno, el título, para entender el alma de los muertos, el porqué de esa frase que hasta podría alguno decir que está mal construida, tendrías que leerte todas las páginas y al final, en el último párrafo al final, te entiendes por qué el título, ¿no? Claro. Y sí, obviamente esto tiene mucho de visión, también tiene mucho de locura acá. El libro se ha desarrollado, son casi 700 páginas, ¿no? Se ha desarrollado bastante por ese lado, porque también los personajes consumen hoja de coca, simora, pichan sus simoras, sí, para tener visiones, ¿no? Hay chamanes. Son gente que se mueve a un nivel espiritual discordante del materialismo habitual. Claro, y tiene también contradicciones con el catolicismo, ¿no? ¿Llegaste Porque... a abordar el tema de la fundación de Piura que lo conversábamos cuando estabas haciendo la novela o lo dejaste al margen no, al eso, final? al final claro, no, lo he dejado al margen para un libro de genealogía que estoy haciendo, ¿no? Que bueno, finalmente sí descubrí que, bueno, siendo el último encomendero de Piura, pues, ¿no? El problema cuando se hacen este tipo de cosas es que puedes hacer una saga, pues, tranquilamente. Sí, bueno, ahora estoy haciendo otra Como novela. hizo Gutiérrez también de alguna manera, porque hablaba de Violencia del Tiempo, pero tiene también Hombres de Caminos, o sea, aparecen los personajes por otro sitio. Claro, Hombres de Caminos lo tuve que leer, he leído El Froilán Alama de mi tío Carlos Espinosa León, también para hacer este libro. He estado leyendo mucha literatura, como estuvimos hablando hace poco, ¿te acuerdas? De varios autores. ¿Pero qué se te da la idea de que el cholo no siempre pues, es un llorón ni un vencido? Exacto. Porque este Villar le metió una bala, lo dejó paralítico a Benalcázar, ¿no? A León Seminario, al viejo, al que era el malévolo de la serie, ¿no? De la novela. Y ese que le mete el balazo es el personaje principal de Hombre de Camino. Pues. Exacto, claro. Efectivamente, eso que se me va el nombre de él, pero el bandolero Villar, pero... Claro, entonces todo eso es recuperado. Acá también hay historias así de bandolerismo, ¿no? Porque me parece muy rica esa tradición, historias que yo me he escuchado de Piura, yo cuando era niño. Pero están es que acá. es el Perú también, pues. Claro. O sea, así como es el Perú de Arguedas, que es una cuestión solamente sureña, circunscrita a provincias, que incluso no cubre el escenario de la sierra entera. Claro. Hay diferencias de sierra, sí. Entonces, no, tampoco. Representa otra sierra otra y otra sierra, gente, otro claro. cholo. Y mi tío Carlos Espinosa también. ¿No? Alegría, que fue el primero en hacer las investigaciones sobre bandoleros, además. Él fue el pionero en hacer las investigaciones. Duro, pues, ¿no? Claro, sobre los bandoleros, ¿no? Entonces, sí, todo eso está aquí en esta obra. Bueno, como tú dices, que trata de ser una novela total, porque está la ambición siempre, ¿no? Uno tiene que buscar algo que lo supere. Y una sumatoria de géneros. Sí. Que le dan riqueza, te lo lees, ahora que leas tu libro, te lo lees de un tirón el libro, porque no es un libro o sea, es decir, aburrido. Si alguien quisiera conocer la propuesta de Francisco León de una manera integral y no, que evidentemente no va a tener tiempo de leerse los 30 libros, o sea, en un primer momento, ¿no? Tú dirías que tendrían que buscar El Alma de los Muertos. Bueno, sí, es lo mejor que he escrito hasta ahora, considero. Y inclusive a ese nivel, te comprometes, te la juegas totalmente por tu obra. Sí, me la juego totalmente. Bueno, lo que estás escuchando considero que debe ser siempre la apuesta de un autor, ¿no? Tiene que jugarse uno en la escritura hasta ponerse prácticamente en riesgo de muerte. Tal cual, si no, ¿para qué y luego pues, ver cómo reacciona la gente y es una cosa secundaria. Es que la gente, claro, la gente y la historia además, porque la historia sí es la que pone en su lugar las obras y a las personas. Porque después aparece alguien en el futuro que no ya está muerto y hace una investigación, así como hizo Piglia con Art, por ejemplo. Ah, claro. Piglia fue el que lo puso Piglia en es su el que lugar, lo pone en el sistema académico, porque era un marginal. Totalmente.
Ahí Ajá. podríamos conversar algo brevemente sobre ello, ¿no? Porque Art es un contemporáneo de Borges. Sí. Y está la famosa Boedo y Florida. controversia de Boedo y Claro. Florida. Ajá. Entonces parecía que el otro... O sea, la literatura siempre se mueve entre autores totalizantes que por la propia desmesura del proyecto totalitario que tienen, o totalizante, quizás no se cuidan de marcar un adjetivo, una frase, un punto y coma, o se lanzan una oración de media página y no tienen la destreza de Joyce, Claro. por ejemplo, o de Lezama Lima, y entonces hay otros que dicen, no, pero esto se escribe mal. Y hay otros que escriben hermosamente media página y se demoran un año y dicen, oh, pero esto sí está bien escrito. Todo tiene su valor y todo se puede apreciar. Sí, sí. Pero bueno, A un punto ahí, no se puede desacreditar a otro porque no pone un para adjetivo como nada. le Y gusta a un aparte- exquisito, ¿no? Aparte de otra cosa, Se lo le que imputa a dicen. Sí. a Dostoyevsky, y se lo imputa no un pobre diablo, a Dostoyevsky lo imputaba a Nabokov. Y Nabokov es un autor muy Preciosista, pues, importante, claro. pero Dostoyevsky pues, te hace vibrar y te hace conocer, como dice Hesse, ¿no? O sea, no, ¿quién dice? Pero es como cuando vas y conoces por primera vez el mar. Ahora Hesse dice, cuando estás en un momento que la vida parece que ya no tiene ningún valor y estás en la mayor desesperación, ese es el momento para escuchar la música desesperada de este gran poeta. Algo así, ¿no? Ya. Todo es inmenso cuando se habla de Dostoyevsky. No hay un No, punto de hecho que menor, ¿no? sí. Y aparte de Dostoyevsky, pues Percy es el alma humana, es el tema humano. Porque yo siempre lo digo, no solamente la forma. La forma es lo que tú estás mencionando, la página escrita bien bonita, que puedes tener un corrector de estilo de primera y te lo va a hacer, sino que el tema. Muchas veces la gente acá, porque hay una tendencia, te digo, en la literatura de decir que el tema no es importante, ¿no? Que la literatura vale como literatura, como sonido, como palabras ¿Quién lo bellas. dice? Varios No, pero críticos. yo digo, ¿qué clase de gente? Que uno que no tiene nada que decir. Exacto. Claro. Yo sigo considerando que eso también es parte de la literatura, pero también el qué es lo que dices, qué estás diciendo. Y fíjate en el Perú, o sea, nuestros escritores más famosos, Vargas Llosa y Vallejo, o sea, en el fondo, ¿qué son? Dos formalistas, dos técnicos. El uno es un innovador del lenguaje y Vargas Llosa inicialmente es un arquitecto que hace una innovación formal tremenda. Claro, sí, sí. ¿Pero eso por qué? Porque un escritor que no tiene un trasfondo vital y que además no tiene una identidad bien constituida, incluso en términos de una nación, solamente le queda su ambición llevarla al manejo técnico. A la pirotecnia. No tiene otra cosa más. Alguien dijo de Vargas Llosa que era un gran creador de tuberías, te hacía una armazón de tuberías inmensas, pero que no había agua, dijo. O sea, que era el diseñador de Mario Bros. Pero no había agua en esas tuberías. Claro, Lo dijo un como gran crítico lo dijo. Sí, que era un videojuego. Sí, sí. Me Mira, acá en imagino. el libro vas a encontrar Percy, Salvo por como ejemplo. en la catedral, ¿no? O por ahí en algunos pasajes de la Casa Verde. La Casa Verde en realidad y la Guerra también Civil yo... un rato, ¿no? Sí, pues yo considero que... Pero son momentos menores. Un momento, es que el tema tampoco no es tan grande en la Casa Verde. ¿Cuál es el tema de la Casa Verde? O sea, tan grande como tú dices, este es un tema para fundar una nación, como hacía la novela No, del para siglo fundar la XIX. nación no, pero ¿Te das tiene cuenta? momentos desgarradores, pues Sí, una no, gran sí, sensación de ese es uno tragedia, de la los historia cuatro- de Anselmo y Toñita, Claro, ¿no? las 4 obras maestras es una de ellas que te mencionaba, Claro, aparte de la ¿cómo no? técnica, ¿no? Claro, ese es un hecho. Pero no alcanza, pues, o sea, yo como dije, Ajá. o sea, se ha muerto, era nuestro Goethe, pero compara pues Ah, Alemania no. y el Perú. Claro. Pero era el único que se podía aproximar a Goethe, sobre todo por los logros materiales de su ancianidad, ¿no? Ya, pero a nivel de obra, bueno. No, a nivel de obra no, pues, a claro, nivel de obra no. Para nada, ahí está. Ahora, yo digo que por encima de Goethe están los poetas románticos, pero todos ellos fueron destruidos en su juventud, como analiza pues, Stefan Zweig, ese libro prodigioso que es La lucha con el demonio, ¿no? Más bien él se sorprende que Goethe era el último de los poetas en los que habitaba la poesía y de rato en rato, pese a todos sus privilegios, asomaba el canto órfico, dice. Porque no cualquiera va a ser Claro. poeta, ¿no, Francisco? No, de hecho que no, la poesía es Tenemos difícil. que pasar 3 minutos, a sí. un momento que va a despedir el programa Richard Villanueva, pero por Muy favor, agradecido invita a con la Richard, gente ¿eh? para que se Bueno. aproximen a no sé qué librerías a adquirir tu Sí, libro sí, y mira. pasa Richard Villanueva a despedir el programa. Listo, muchas gracias, Richard. Hola, ¿cómo estás? Sigan conversando. Dale. conversando. Sí, bueno, voy a invitar a toda la gente. El libro, esta es la primera entrevista en televisión del libro Percy. Recién ha sido presentado en Cusco, de una manera genial, en la mejor sala de Cusco hace poco. Todavía no está en las librerías, pero próximamente va a estar en todas las librerías. Los que deseen adquirirlo pueden escribirme a mi correo, mi número que va a salir por acá también. Francisco León, editor, en la página de Facebook, y yo se los haré llegar, ¿no? Pero está recién salido del horno el libro. Está Dime. caliente. Qué privilegio entonces haber podido departir con esta presentación, al menos en Lima, ¿no? De tu libro. Bueno, estimado Francisco León, eres un escritor con 30 libros, interesante. ¿Te has demorado en hacer este libro cuánto tiempo? Bueno, varios años, como 8 años, ¿no, Percy? Más o menos. ¿Y cuál es la esencia del libro? Bueno, la esencia del libro trata de buscarse, es un diálogo entre lo que yo soy y la peruanidad, que es la peruanidad con todas las regiones, ¿no? Y burlarse un poco de lo que soy y de lo que somos también, o lo que La creemos peruanidad. ser. Sí. Y dime, ¿y cuál es el personaje más
interesante del libro. Para mí, el diablo, que le llamo el tío, no es uno de los más interesantes. El padre Aristide, mira, el diablo, y por otro lado, el padre Aristide de Visitación Urraca, que es la representación física de la iglesia, un padre que vive 200 años, vive más que el de García Márquez en 100 años de soledad, ¿no? Entonces, es así. Eso para mí me parecen personajes centrales. Y algunos más por ahí, Y la algunos esencia es la coroneles. peronidad. Sí, la búsqueda de la peronidad y la identidad, que son, Percy sabes, son temas que a mí me importan mucho, siempre me interesan esos temas de identidad, ¿no? Lo hemos compartido hace muchos años cuando vamos de para arriba y abajo pensando el Perú, ¿no? Ajá. Que casualmente Mirela ha publicado esto acerca de ello y yo publiqué mi libro del Bicentenario, bueno, de 1200 páginas, ¿no? De 200 imágenes críticas del Perú ante el Bicentenario. Porque como uno que se dedicaba a hacer literatura, como lo hemos conversado ahora mismo, uno no puede darse el lujo de solamente ser un artista. ¿Por qué? Porque hay una tremenda falencia y un vacío en el orden del pensamiento. Entonces uno hace literatura y al mismo tiempo tiene que hacer filosofía o teoría política acerca de nuestro país. Hasta Que le falta pedagogía, constituirse como una claro. nación. Interesante. Francisco León, o sea, tu libro número 30, ¿cuál fue tu primer libro? Una novelita llamada Resplandor Púrpura. ¿A qué edad? A los 20 y tantos. ¿Enamorado, supongo? No, era psicodélica, era el rock. Y otras hierbas. De otras hierbas, qué interesante. Sí, bueno, ahora quiero despedir pues a todo el público. Sí. Gracias a Percy Vilches Salvatierra, el titán de la política, gran abogado. A mi amigo Francisco León, pues ícono de la literatura contemporánea actual del Perú. Gracias por estar aquí en Hora 5 y quiero agradecer a mis auspiciadores, al partido político Cambio Social, partido político fundado por empresarios de gama a nivel nacional, buscando la paz social. Un partido que cambiará la vida de todos los peruanos. Y también a Ternos Docran y Pisco Campo de Encanto. Conmigo será hasta el día miércoles. Muchas gracias.